Hola Ele, enorme placer, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Todo Buen bien? día, muy Buen bien, día. gracias a Dios. Acá te recibimos con una temperatura más que agradable de 4 grados 8 décimos. Todo lo que está bien, pero sol a pleno y con una máxima de 15. Estamos esperando la máxima. Y mañana 18, va a ser el día más Afuera cálido de está la divino. semana. Sí, ¿no? Claro. Sí. Ya voy a practicar deporte y demás, todo lo demás. El que practica deporte, pero además lo narra, lo cuenta, lo analiza mejor que nadie, el señor Juan Pablo Barsky, que está allí en los Estados Unidos, donde todo está sucediendo en esta Copa del Mundo. Juan Pablo, enorme placer, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Paulino. Hola, Julio. Hola, L. ¿Cómo Hola. andas? Buenas. Acá tengo 24 grados en Dallas, Ideal. pero Qué muy envidia. nublado. Muy nublado. Muy nublado. A veces sale el sol y pega fuerte. Tenemos máximas de 30, 31. Pero este día arranca con 24 grados, posible lluvia en los próximos 21 minutos. Y como yo voy caminando al IBC, donde transmitimos algunos de los partidos, son 8 o 9 cuadras en las que voy ya pensando en la transmisión, armando Muy mi bien. propio mundo, enfocándome en lo que tengo que hacer. Y no hay caso, me quieren venir a buscar. No. Yo voy caminando, así que tendré que llevar mi rompevientos, que ayer me ayudó en una jornada como esta, con un poco de lluvia al principio. Bueno, ¿cómo está todo por ahí? Muy bien, definitivamente bien feriado, como imaginás. Claro, Por lo tanto, en bien impas. feriado. En Sí, impas. en realidad, Hacen compás. falta acá- esos impases. acá- Sí. en este tipo de trabajos, o sea, todos los días son lunes. Claro. Claro. Porque Correcto. Claro. empezás, digamos, a mirar la grilla. A mí hoy, por ejemplo, me tocan 2 partidos, ahora en un rato España-Cabo Verde y más tarde Uruguay y Arabia Saudita. Y en el medio vas tratando de armar tu rutina, iré al gimnasio, comeré en algún momento, y a la noche, a las 10:30 de acá, nos tomamos un avión a Kansas City para mañana estar con Argentina-Argelia en la presentación del campeón del mundo. Además, nosotros nos hablamos por última vez, creo que el jueves, porque el viernes yo estaba volando de Correcto. México a Dallas. Correcto. Y se jugaron 12 partidos ya. O sea, Ya, hablamos un poco de México-Sudáfrica. No, tampoco, porque el partido fue el No, jueves. correcto. O sea, que desde la última vez que hablamos hasta hoy pasaron 12 partidos y unas cuantas cosas. Por ejemplo, me acabo de enterar de que Túnez despidió al técnico tras la goleada de ayer de Suecia. Con 2 tantos de Yacine Ayari, hijo de Túnez Unido, que no lo festejó, hasta Exacto, pidió disculpas. correcto. El primero y el último, y el técnico tunecino duró un partido y lo echaron después de la derrota de ayer. Es Sabri Lamouchi, que fue compañero de Gallardo en Mónaco, y recuerdo haberle leído una de las mejores frases. Le preguntaron a Lamouchi en su momento cuán bueno era Gallardo, y dijo, le tirás una salchicha y te devuelve caviar. Me pareció una gran frase. Extraordinario. Que hasta incluso la puse en alguna nota hace tiempo en La Nación sobre Gallardo como futbolista. Y bueno, hoy Lamouchi no es conocido por esa frase, que la dijo en su momento, fueron compañeros en Mónaco, sino porque lo echaron después de la primera fecha de la Copa del Mundo, algo que suelen hacer los equipos africanos. Por ejemplo, en la Copa África 2024, Costa de Marfil echó a su entrenador y estaba prácticamente eliminada, tenía que clasificarse como mejor tercero, como única posibilidad. Bueno, y asumió el interino, Emers Faé, que es el actual entrenador marfileño, que ayer le ganó a Ecuador 1-0, y se terminaron saliendo campeones de aquella Copa África de 2024. En medio de toda la polémica. En este caso, en un mundial. Claro. No, lo echaron al técnico. Es más, trataron de contratar a Hervé Renard, el entrenador de Arabia Saudita, que le ganó a Argentina en Qatar 2022, pero estaba dirigiendo a la selección femenina de Francia. Y obviamente no podía hacerse cargo del puesto. Entonces, bueno, se quedó el interino, Emers Faé, que ahora es el entrenador principal, y fueron campeones de la Copa África. Bueno, acá echaron al técnico de Túnez en pleno mundial en la primera fecha, cuando todavía faltan 2 jornadas y hasta tiene chance de clasificarse. Sí, claro. en su grupo. ¿Y quién reemplaza, lo sabés?
alguien que está ahí con el plantel, algún interino que viene trabajando, porque también es difícil agarrar un equipo, ¿no? Sin conocerlo, que llegue alguien del exterior, que tome un vuelo, que llegue mañana, que se haga cargo del plantel, que empiece a hablar con él, que los empiece a descubrir a 4 o 5 días del próximo desafío, que es crucial en un equipo que viene de perder y que necesita al menos empatar para tener alguna chance. Sí, mira, con la Muxí le ganó a Haití 1-0 en marzo, pero después empató con Canadá, perdió con Austria y en los últimos 2 partidos, Bélgica 0-5 en el último amistoso previo al Mundial y ayer 1-5 con Suecia. No, el dato que tengo es que ahora la Federación Tunecina tiene que determinar quién va a dirigir al equipo el 21 de junio. Tiene tiempo, es el domingo, recién arranca la semana. Pero tenés que llegar y decir, hola, ¿cómo les va? Acá estoy, vamos a jugar de esta manera. Lo echás el lunes y el miércoles asume otro y el domingo ya dirige después de 2 o 3 prácticas. Es dinámica de fútbol. Hoy tenemos España-Cabo Verde, Bélgica-Egipto, Arabia Saudita-Uruguay, y la presentación de Irán ante Nueva Zelanda, con todo lo que esto implica. Irán que va a jugar en Estados Unidos, más allá de que tiene su campamento en Tijuana, a 40 kilómetros de Estados Unidos, claro. Para Juan Pablo, ¿cómo es tu método de trabajo sin revelar ninguna parte confidencial del proceso? ¿Cómo haces para seguir todos los partidos y estar al día? Mirá, preparo mis transmisiones, que obviamente son prioridad, haciendo una investigación, por un lado deportiva, que incluye ver 1 o 2 partidos o resúmenes de partidos anteriores, después algunos datos, y sobre todo para estas presentaciones, para los primeros partidos, algunos datos históricos. Ayer, por ejemplo, contábamos la historia de Curazao, hoy seguramente de Cabo Verde. Hay una guía muy buena que hizo mi amigo Matías Baldo, se llama Sobremesa, él con un equipo de trabajo, donde hay, la recomiendo 100%, donde hay mucho dato, mucho análisis deportivo y también mucho contexto de idiosincrasia, de cultura. Por ejemplo, ayer, preparando Ecuador-Costa de Marfil, en la guía hablaba mucho de Diomandé, del 11 marfileño. Y yo no lo tenía en el radar. Había jugado una temporada en el Red Bull Leipzig y venía de jugar en el Leganés, 19 años. Y en la guía estaba tan marcado que dije, bueno, voy a ver si hay algún video con highlights de Diomandé. Y sí, de entrada, es más, en la formación advertimos, ojo con el 11 que juega bien, suele jugar más por la izquierda, arrancó por la derecha y cuando se fue a la izquierda, porque entró Diallo, el de Manchester United, terminó haciendo el gol. O sea, ese tipo de cosas te ayudan. Dañó mucho. Son 48 equipos, ¿viste? Son 104 partidos. Por ejemplo, de Haití-Escocia vi muy poco. Vi un resumen y muy corto. Australia-Turquía tampoco lo vi en vivo porque era muy tarde acá, eran las 11 de la noche, imagínate, ayer a la 1 de la mañana, y vi un resumen, si querés, de media hora. Pero bueno, México-Sudáfrica estuve en la cancha, República de Corea-Chequia también lo vi, Canadá-Bosnia lo vi, Estados Unidos-Paraguay también, Qatar-Suiza vi 65 minutos y me perdí el empate catarí, después lo vi obviamente con delay acá. Lo transmite Fox Sports, el Mundial, en las transmisiones de Estados Unidos, y te los pasan varias veces. Brasil-Marruecos me tocó transmitirlo, Haití-Escocia lo salteé, Australia-Turquía vi un resumen largo, Alemania-Curazao lo transmití, Países Bajos, perdón, Holanda-Japón, porque se habla de fútbol, es Holanda-Japón, lo vi mientras hacía un poco de gimnasia, o sea, vi el primer tiempo. Trato de ver los primeros 30 o 40 minutos. De los partidos importantes, claro. No, sobre todo por el tema de la táctica, de cómo se paran algunos movimientos, cómo defienden y cómo atacan, o sea, cómo juegan sin pelota, que es lo más fácil para ordenarlos tácticamente, y después ver qué movimientos hacen cuando salen desde el fondo, si hay un central que conduce, si hay un lateral que se cierra y quedan con línea de 3, o si es un mediocampista central el que se incrusta entre los zagueros, esos movimientos que vos sabés que los equipos van a reproducir.
y Ecuador-Costa de Marfil lo transmití, y Suecia-Túnez vi un resumen corto. Ese, por ejemplo, es más, me voy a poner acá un asterisco en la lista de partidos en mi nota para verlo más adelante. Pero no hay ningún secreto, o sea, es preparar los partidos y también estar atento durante la transmisión a la computadora, por ejemplo, si hay alguna historia especial de un futbolista que marcó un gol, la busco. Hay 2 o 3 guías muy buenas, además de la que mencionaba sobre Mesa. La de The Guardian está muy bien, la de The Athletic, por ejemplo. Amad Diallo, el jugador de Manchester United que hizo el gol ayer para Costa de Marfil, a los 13 años fue víctima de trata y llegó a Italia con un apellido distinto y él no sabía nada. Y eso obviamente, si se puede contar, por supuesto, hay un partido que manda y es el juego el que te va marcando el ritmo. Después, si hay espacios en algún post o en alguna pausa, valen la pena. Ayer también contabas el dato... El juego manda, sí. Ayer también contabas el dato de un jugador de Ecuador que siendo muy chiquito empezó terapia porque se tuvo que mudar a Quito y le costaba mucho la adaptación a Quito y extrañaba a su mamá. Sí, Pedro Vite, linda zurda del ecuatoriano, jugó mucho mejor el primer tiempo. En realidad Ecuador fue superior a Costa de Marfil en la primera mitad y sí, se fue a los 12 años a Quito y empezó terapia porque se la pasó llorando los primeros 2-3 años de lo que le costó la adaptación. Sí, esas pequeñas historias. Anécdotas, que son historias que marcan a fuego a los jugadores y que explican muchos de sus comportamientos. Sí. Ahora, Juan Pablo, respecto a Ecuador hay un dato que no está tan claro para muchos que no están en el mundo del fútbol, pero que vale la pena que lo remarques. Ayúdame. La base es... todo lo que sucedió en Independiente del Valle como estructura filosofal y de formación formativa. Creo que la mitad casi del plantel, 12 de los 20 y pico, 26, surgieron de Independiente del Valle. Y me parece que eso un poco también es parte de ese esquema, de ese desarrollo, de ese fútbol que Ecuador no pudo traducir en el resultado, pero que tuvo en particular en el primer tiempo frente a Costa de Marfil, el equipo de BKC además. Sí, no han pasado 20 años de la fundación del proyecto Independiente del Valle. Eso, correcto. Y ya tiene, además de títulos a nivel local y a nivel internacional, ganó 2 Copas Sudamericanas en 2019 y 2022. Llegó a la final de la Copa Libertadores en 2016, eliminando nada menos que a River en octavos y a Boca en semis. Pero esos sucesos son efectos de un proceso. O sea, tiene 250 jugadores en sus divisiones juveniles, en las formativas, e invierte en cada uno más o menos $12.000. Y la cuenta te da $4 millones, casi el 30% de su presupuesto. Por año. Una infraestructura que tiene, claro, colegio, 6 canchas, un gimnasio de última generación y además recursos humanos en psicología, medicina, nutrición y recuperación física. Entonces, te sale un William Pacho, finalista, titular en la final de la Champions en Paris Saint-Germain. Te sale un Piero Hincapié, que jugó en Talleres de Córdoba y ahora es defensor de Arsenal. En la Premier fueron campeones y perdieron la final justamente contra Paris Saint-Germain. Moisés Caicedo, ahora en Chelsea, pagaron más de 100 millones de euros por él. Gonzalo Plata, Alan Franco, el propio Kendry Páez, que ahora está en River. Bueno, o sea, te capitalizás, ganás títulos, nutrís de jugadores a la selección ecuatoriana, una selección que hoy está... más allá de la derrota dura, porque además el criterio del desempate es como en el Mundial de Clubes y en la Libertadores, desempate olímpico, duelo directo. Exacto. Y, si llegan con los mismos puntos. Ecuador en el grupo con Alemania y Curazao queda complicado. Claro, porque si llegan con los mismos puntos quiere decir que la balanza se inclina a favor de Costa de Marfil. Del que ganó el duelo. Exactamente. Independientemente de la diferencia de gol a favor que puedan tener. Lo mismo le ocurrió a De Michelis con el Mallorca con el descenso de España, porque en el duelo directo con su rival había perdido. Sí, un De Michelis que va a dirigir al RB Leipzig. Veremos si le toca dirigir a Diomandé, porque juega ahí ese chico de 19 años, un rayo que ayer te encaraba todos los tiros. Primero a el 11 del Costa de Marfil. Sí, de Costa de Marfil. Antes.
primero Hincapié, después a Alan Franco y a Ordóñez, que terminó jugando ahí. Hay algunos futbolistas a los que yo no conocía, que me deslumbraron. El otro es el 6 de Marruecos, Bouhaddi. Tremendo mamita jugador. querida, 18 años, juega como si tuviera 1000 partidos en primera, un aplomo, una templanza, una inteligencia para tomar decisiones, un despliegue, pero tan exuberante como criterioso. No corre al divino botón, o sea, juega bien, juega mucho, y obviamente no lo tenía tanto, sabía que jugaba en Lille, pero una cosa es verlo en algún resumen y otra es verlo un partido completo. Acá Pauli Salamanca, cumplió años hace poco, Pauli, ¿no? El sábado. Sí. El sábado, bueno, feliz cumple. Como les dije, todos los días son lunes para mí, a partir del jueves. Bueno, el Liverpool preguntó por Diomandé 130 millones. Y jugó un partido en el Mundial. O sea, pero Bouhaddi, Diomandé son futbolistas a los que uno descubre o, si querés, valora mucho más en este ámbito de alto rendimiento en el gran circo que es la Copa del Mundo. Sí, correcto, lo definiste muy bien, el gran circo de la Copa del Mundo. No te quiero distraer mucho más, pero respecto a los partidos que te tocan hoy, en la previa, España y Uruguay son candidatos. Sí, a ver, el impacto de Arabia Saudita en Qatar merece respeto. Y obviamente claro, Uruguay cuenta con la ventaja, si se me permite el término, de saber lo que son capaces de hacer los saudíes en un estreno de Mundial contra un equipo sudamericano. España-Cabo Verde pinta para un duelo desigual. Por ejemplo, al estilo de Alemania. No me imaginaba un 5-1, claro, no me imaginaba un 5-1 de Suecia-Túnez, pero sí me imaginaba un triunfo muy amplio de Alemania, porque Alemania, más allá de la actual composición del plantel y de una revisión en cuanto a estilo, yo creo que Alemania es un equipo que juega muy bien, maneja bien la pelota, hay muchas combinaciones por dentro, tocan en corto, es un espectáculo ver a este Mecha, que ayer la rompió, más Kai Havertz, más Sané, más Musiala y Wirtz, y los laterales que pasan al ataque, sobre todo Brown, el lateral izquierdo, porque Kimmich se cierra. Pero es un equipo al que le hacen goles, y yo no le veo, si querés, un líder a la Beckenbauer, a la Mateus, a la Völler, y los grandes campeones alemanes. Incluso en el 2014 tenías a Kroos, a Schweinsteiger. No veo en este equipo alemán un líder, no para un partido cómodo como Curazao, por ejemplo, Costa de Marfil y Ecuador. O sea, no siempre Alemania va a imponer las condiciones con la facilidad que ayer le permitió Curazao. Pero España-Cabo Verde pinta para un partido similar al de Alemania-Curazao, en el que España debería marcar muchos goles. Hablando de España, sus últimos 3 estrenos, querido Paulino, fueron con muchos goles. En 2014 se comió 5 con Holanda, sí. Fue 1-5. En el 2018, 3-3 contra Portugal con los 3 goles de Cristiano Ronaldo. Correcto. Y en el último Mundial le ganó 7-0 a Costa Rica. Exacto. Lo que pasa es que quedó lejos en el tiempo esa victoria, porque después terminó eliminado en octavos contra Marruecos por penales. Y si vos mirás la campaña de España, luego de ser campeones en 2010, en 2014 no pasó la fase de grupos, en 2018 quedó afuera por penales con Rusia en octavos, y también cayó en octavos en el último Mundial. O sea, España es potencia, es candidato, sí, por la Eurocopa 2024, por la irrupción de talentos como Pedri, Lamine Yamal, pero si hablamos de mundiales, el último duelo de eliminación directa que ganó fue la final de 2010, en Soccer City contra Holanda. No pasó fase de grupos en el 14 y llegó a octavos en 2018 y 2022. Y Uruguay y Arabia Saudita hay que mirarlo con mucha atención, porque es un partido que va a impactar no solo en el grupo, sino en el posible rival de la Argentina si gana la zona o termina segunda. Claro, correcto. Porque juega contra el primero del grupo de España si Argentina queda segunda en la zona, o jugará contra el segundo de este grupo si termina ganando su grupo.
Querido Juan Pablo, la mesa está servida. Todo el equipo ya presto, tenés una mañana por delante apasionante, más allá de todo lo que deportivamente has contado. Después están los Pero temas para, yo, ¿Qué? Escúchame, necesito ¿Qué que hablemos 3 o 4 minutos. ¿De qué? De Mr. Bitcoin, el que la vio en 2013, mientras se sacaba fotos con un intento de hacer un asado y mientras tanto ganaba medio palo rúcula en las Bitcoin, porque le hace el acento en la O, Bitcoin, en modo Conmebol, como le dice Rodolfo Donofrio a la Conmebol, acentuando de manera distinta. Correcto. Necesito que hablemos 3 o 4 minutos de Mr. Bitcoin. De esa entrevista con José del Río, de las consecuencias y qué va a pasar con el jefe de gabinete después de una explicación extraordinaria y no en el sentido positivo de la palabra que dio Paulino. Sí, primero, la declaración fue más comprometedora y yo creo que cada vez que Adorni habló desde que el episodio comenzó, todo fue más gravoso para el propio Adorni. La diferencia con el Adorni hasta hace unas semanas atrás es que a este Adorni solo lo respalda el presidente y nada más que el presidente. Y Karina Milei no. Karina no lo Milei, manifestó. yo creo que primero no lo manifestó y segundo es la más práctica dentro del esquema. Y por lo tanto administra la política y al administrar la política se da cuenta de los impactos políticos que conlleva sostener a Adorni, que es que los aliados empiecen a ralentizar los respaldos y los apoyos, que haya más incentivo para en sectores de la oposición construir alternativas a el propio gobierno y no solo pensar en la idea de aliarse al gobierno o qué condiciones imponer en la negociación asimétrica que cualquier partido pueda tener individualmente, caso el PRO, con la propia Libertad Avanza, si Milei llega envalentonado al intento de su reelección. Yo creo que Karina Milei está viendo la dimensión del problema que le puede ocasionar incluso en el Congreso, las trabas que puede existir para el proyecto de reformas estructurales que el gobierno todavía tiene en la cabeza y que quiere instrumentar e implementar, a tal punto que hoy en el gobierno y en el oficialismo rezan para que no ocurra la sesión del 24 de junio en diputados, que habían pedido reserva de fecha la semana pasada incluso, para discutir Superrigi, la nueva ley del lobby y aprobar lo que Argentina tiene que aprobar, porque está contrarreloj, que es pagarle a 2 fondos que no acordaron con la Argentina en la reestructuración de deuda, poco más de 170 millones de dólares. Con lo cual, efectivamente, creo que la dimensión política de Adorni hoy es absolutamente nimia, ha quedado fuera de escena, es el que arrastra al gobierno a una situación delicada. Parece Milei querer decir Adorni soy yo, y por lo tanto le pega de lleno a la credibilidad del presidente. Y efectivamente, además, es un tema hiperpopular. Sí, o sea, que no bajó la intensidad durante la Copa del Mundo. No, para nada. Para nada. No solo no la bajó, sino que además la intensifica y a tal punto que en diputados están pidiendo la interpelación. En el Senado los presidentes del bloque están reuniéndose mañana para saber si hay o no una sesión este jueves, donde en el Senado habría temas para discutir, entre ellos propiedad privada. Pero el riesgo para el oficialismo es que se junte una mayoría simple de 37 senadores que vote una moción de censura y por lo tanto desplaza al jefe de gabinete, lo cual está contemplado en el artículo 101 de la Constitución. Algunos dicen que esa sería la respuesta de la política, con la venia de algún sector de la política, quizás hasta la propia Karina Milei, para que no sea el presidente el que lo eyecte, sino el Senado, y que el presidente pueda decir: la vieja política de los corruptos nos echa a nosotros que somos finalmente los honestos, e incluso prejuzga a Adorni. Los que no pueden explicar su propio patrimonio prejuzgan, va a decir, al propio Adorni. Ayer en esa línea hubo un dato que no pasa inadvertido, que es un tuit del siempre bien ponderado, lúcido, estratega, sólido, Santiago Caputo. Dijo: habría que hacer un estudio multidisciplinario entre psicólogos, psiquiatras, sociólogos y clínicos para entender por qué los políticos son casi todos idiotas. Sí. Además, las explicaciones que dio eran fácilmente rebatibles. No sabía Adorni que podían encontrar esos videos en los que desprecia la inversión en cripto. Dice: yo soy de moneda dura, así todo canchero, todo arrogante, como siempre. Yo soy de moneda dura, dólares, o sea, expresando
como muchos, y no tiene que ver lo que pensaba él, porque había muchos que estábamos muy alejados del universo cripto, pero él lo termina, digamos, justificando su crecimiento a partir de inversiones sobre temas que durante la supuesta inversión exitosa él desconocía y hasta despreciaba. Juan Pablo, no sabía que podían aparecer esos videos. Hay dos, sí, no sé si sabía o no sabía, pero yo creo que hay dos andariveles. Uno está en la justicia y él tenía que responder una declaración jurada que calzara. La justicia no puede ir contra la declaración jurada si no tiene pruebas para refutarla. Entonces, de esa manera se libera judicialmente si los datos que él presentó, más allá de que creamos o no que sean ciertos, calzan. O sea, nadie va a discutir que la cuenta era de él o no si no hay forma de probar que no era de él. Claro. Bueno, entonces, Fernando Molina, un especialista en cripto y en blockchain, empezó a dar datos respecto de la supuesta veracidad de esa inversión del jefe de gabinete. Claro, pero hay que demostrarlo. Vos podés dudar, pero si no tenés pruebas para decir que la cuenta no era de él, la justicia ¿qué va a hacer? Lo que quiere decir, Juli, es que la idea es encapsularlo en evasión, ¿correcto? Pero despejar el camino para que alguien pueda ir por la imputación que hoy tiene, que es la de enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito. El problema es que hay que tener verosimilitud. Y si vos la juntaste antes del 2018, pero todo lo gastaste después del 2024, y cuando ya estabas en la función pública, y todo lo que está pasando alrededor de Adorni hace suponer que Adorni recibió la plata en este periodo, no en el anterior, y que, por cierto, todo es inverosímil en cuanto a lo que cuenta, porque sus propios dichos dan cuenta de cosas opuestas, entran en contradicción lo público. O sea, Adorni está en contradicción con Adorni mismo. No es que hay alguien que contradice a Adorni, es Adorni el que se contradice a sí mismo, por lo cual es muy gravoso, y eso también va a pesar en la investigación del fiscal Polichita, en quien está delegada la causa que el propio juez Lijo instruye. Lo concreto es que da la impresión que ese intento de encapsularlo es tan inverosímil que hasta no va a pasar el tamiz de la justicia. Porque además hay empresarios que están diciendo cosas que pueden ser muy nocivas para Adorni. Por ejemplo, que cuando él viaja en el avión privado con Grandío a Punta del Este, hubo una reunión en un hotel muy importante donde los empresarios pagaron $1.000 para estar. Sí. ¿Quién lo recaudó? ¿A cambio de qué? ¿Quién se la llevó? Claro. Y entonces ahí empieza a ser más verosímil esto de que todos los gastos que hacía Adorni eran gastos en cash. Inclusive con un gasto en tarjetas de crédito en 2024 y 2025 que duplicaba el ingreso que tenía como funcionario. Claro. Por lo tanto, o cobraba sobresueldos, especulación creciente en el mundo de la política, de salarios congelados en los empleados de la administración pública, ¿a través de qué? De las partidas de la CIDE, que son las únicas que saltaron el cerco de el famoso no hay plata, que se multiplicaron por 6. Ninguna partida se multiplicó por 6, salvo las de la CIDE, Santiago Caputo, que además, en este caso, está validando al propio Adorni. Que además entra en la ley de inocencia fiscal para la declaración jurada simplificada de ganancias, que le puede implicar ser tapón fiscal hacia atrás. Claro. Él y su mujer, que tampoco ha podido explicar mucho. Y la declaración jurada que presentó no tiene el capítulo de la declaración reservada, que eventualmente tiene tiempo y plazo hasta el 31 de julio para hacerla. Pero tardó 80 días para explicar algo que cuando lo explica es más inverosímil que si hubiera dicho me dio la plata tal en 2024 o hubiera planteado un mutuo como intentó hacer para adquirir los departamentos que adquirió o incluso hacer las refacciones que hizo en Indiacuá. O sea, todo en el mundo Adorni es algo que lo populariza, lo desgasta, que implica o perturba al gobierno porque el gobierno ni siquiera lo puede explicar, ya no solo él no se puede explicar a sí mismo, sino el gobierno no lo puede explicar, y políticamente lo ha devaluado a un nivel donde hasta incluso los ministros esquivan las reuniones con él. Sí, el único respaldo es el del presidente. Correcto. Hoy sí. Ni siquiera creo que Karina Milei respalda a el propio Manuel Adorni, que ya es un problema de gobierno. Con impactos. Porque, insisto, lo de Adorni es muy popular a diferencia de la causa Andis, a diferencia de Libra, que por otra parte, insólitamente, no tiene casi movimiento. Es una causa en donde en un celular como el de Novelli, que le pagó al presidente de manera sistematizada una mensualidad al menos que conste en ese celular desde el 2021 en adelante, de $2.000,
ha ordenado medidas de prueba. Increíble. Imagínense un celular que diga bajo el gobierno de Cristina que la expresidenta cobraba sistemáticamente tal cantidad de plata y que en el MAS había un preacuerdo en borrador para cobrar X plata si ocurrían determinadas cosas que terminaron sucediendo, incluso con Hayden Davis en Casa Rosada, y con el presidente haciendo un posteo que está archiprobado, que solo pudo hacer con información que le dieron. Sí. Que no sacó de internet. Querido Paulino, un interino va a asumir en reemplazo de Sabrina Mouchi. Estabas atento. Y ya en el 98, Túnez había echado a su entrenador en pleno mundial, a Kasperzak en Francia 98. Tras los 2 primeros partidos, terminó la competición con un empate con Rumania, con un interino. Y algo para cerrar de la historia de Yacine Ayari, que ayer hizo un gol para Suecia, en realidad fueron 2, en el 5-1 ante Túnez. Su hermano, Jalil Ayari, juega para Túnez. Y estaba en el banco mirando el gol de Yacine. Yacine nació en Solna, en Suecia. Papá tunecino y mamá marroquí. Yacine decidió representar a Suecia, marcó 2 goles, mientras su hermano desde el banco miraba cómo marcaba ese primer gran gol con ese remate de sobrepique. Así que me encanta esta combinación entre política y Copa del Mundo. Es un gran maridaje porque... es una zona mixta. Sí, separa el mundo. Sí, pero no tanto. Sobre todo en la Argentina creo que hay algunos temas... Es cierto que el seleccionado aún no ha competido, arranca mañana en Kansas City contra Argelia. Quizás ahí cambie un poco la dinámica cuando se presente el seleccionado. Me parece que la cuestión Adorni no es blindada por la Copa del Mundo. Y mira que tiene una fuerza, una potencia que penetra la pared del Mundial. Sí, y mira que tenemos paz en el mundo y que tenemos algarabía en los activos y que tenemos un riesgo país a la baja y un equipo económico que se golpea el pecho, que dice lo bueno está por venir. Claro. Y probablemente la economía dando vuelta y algunas inversiones importantes que se concretan, contratos hacia futuro que nos permiten una idea de ingreso de dólares que ha sido el que ha tabicado la expansión argentina durante muchos años, que podrían fluir, y todo eso ahí así todo, el berenjenal en el que entró el gobierno en términos políticos no cesa, tenés razón. Querido Juan Pablo, enorme placer. Un placer, Paulino, la seguimos mañana desde Kansas City, un abrazo. Chau. Un abrazo. La realidad te entrena a diario. Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi inician el juego para entenderla mejor.